Comenzamos. Buenos días a todos y a todas. La Universidad Católica de Temuco y específicamente la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de Docencia, en conjunto con el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, CEDID, les da la más cordial bienvenida a este tercer webinar del ciclo de webinars en docencia CEDID 2022, denominado Aprendizajes post-pandemia en docencia, experiencias y proyecciones. Saludamos esta mañana a nuestro vicerrector académico, el doctor David Figueroa Hernández, la directora general de docencia, magíster Claudia Orrego Lepe, y al director del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, CEDID, magíster Jorge Rubilar Cuevas, aquellos invitados especiales, aquellas académicas, académicos y profesionales de apoyo de nuestra universidad, así como también estudiantes, ayudantes y tutores. También saludamos de manera especial a la comunidad de aprendizaje Baluarte de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente a las y los académicos Berta Escobar Alanís, Loreto Riquelme Bravo, Ana Barrera Herrera, Nelly Escandón Naguel, Cristian de las Arpe Palma y María José Baeza Rivera, quienes estarán con nosotros durante esta mañana. A continuación, dejamos con ustedes al director alterno de la Dirección de Desarrollo y Evaluación del Currículum, magíster Luis Briones Torres, quien nos dará la bienvenida a este tercer webinar. Adelante, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos, buenos días a las autoridades presentes y a todos los que nos acompañan esta mañana. Como muchos de ustedes sabrán, el modelo educativo de la Universidad Católica declara ser un modelo basado en competencias. Es decir, está basado en supuestos desempeños complejos que las y los estudiantes deben desarrollar y para los que deben movilizar todo tipo de recursos para su evidenciación, ¿cierto? Para su concreción. Y pensando también que uno de los pilares de toda actividad en educación es la evaluación de las metas impuestas para el proceso. Y que en nuestro caso esa meta es el perfil de egreso de una carrera. Este tiene definido una identidad, una definición de diccionario si quieren, y tiene unas competencias tanto genéricas, genérico-transversales, y específicas o disciplinares, ¿cierto? Cada una de ellas con distintos niveles de desempeño, distintos niveles de desarrollo, que son incrementales, que están súper bien definidos, que definen un verbo de acción, unos recursos que deben utilizarse y un contexto en el cual se van a desarrollar. Eso debiera hacernos pensar que es bastante sencillo evaluar, ¿cierto?, la concreción de esos distintos niveles, ¿cierto? Sin embargo, si pensamos que que la información que tenemos respecto del avance de nuestros estudiantes viene solo de cada uno de los cursos y su nivel de aprobación o reprobación, sería lo mismo que tratar de formarnos una imagen completa viendo solo 60 píxeles individuales uno después del otro. Sería algo imposible. Desde ahí, ¿cierto?, donde nace la idea o nace la concepción de hacer evaluaciones de medio término, evaluaciones de ciclo, le llamamos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros estamos definidos en 3 ciclos de avance, un ciclo inicial, intermedio y final, que en general se corresponden con los 3 niveles que definimos las competencias genéricas y específicas. El punto de hacer una evaluación de ciclo es pararnos en la mitad del camino o en un tercio del camino, ¿cierto? Y ver cuánto hemos avanzado, en qué condiciones hemos avanzado, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, y cuánto nos falta para llegar a la meta, qué acciones remediales podemos implementar. Las evaluaciones de ciclo tienen un gran objetivo, uno solo, y es proveer evidencias, proveer información para con esa información tomar decisiones.
como ustedes sabrán, ¿cierto?, en un ambiente universitario no podemos tomar decisiones basadas solo en nuestras intuiciones, en nuestros prejuicios, en nuestras percepciones de las cosas, sino que debemos hacerlas basadas en datos. Y en una universidad, cuando tenemos una experiencia exitosa, una experiencia interesante, o tenemos datos que hemos obtenido, lo lógico es publicar esa información, compartirla, y esa es la razón de encontrarnos hoy aquí. Y estoy seguro de que en la evaluación de ciclo de la carrera de psicología le va a parecer muy valiosa, no solo por el hecho de ser una evaluación de ciclo exitosa, sino que además porque fue desarrollada en condiciones muy especiales, como las que llevamos viviendo estas 2 semanas, que ya se han alargado por los 2 años. Además han contado con la asesoría del gran doctor García como asesor pedagógico. Así que no me largo más, no les quito más tiempo, y disfruten de esta información que va a ser muy valiosa para todos ustedes, estoy seguro. Muchas gracias. Muchas gracias al director alterno Luis Briones Torres por sus palabras. La comunidad de aprendizaje Evaluarte ha desarrollado durante los últimos años un trabajo sistemático centrado en consolidar sus planes formativos de pregrado, mediante la aplicación actual de 2 evaluaciones de ciclo bajo un enfoque de evaluación compleja e integrada en plataforma. Dicha experiencia implica un proceso no solo curricular o pedagógico, sino que igualmente reflexivo y sistemático, que permite actualmente ubicarse en la fase final de la difusión de dichas experiencias innovadoras, publicando los resultados, retroalimentando a sus estudiantes y generando programas de apoyo importantes para las evaluaciones de ciclos siguientes, para los estudiantes y sus resultados, y también marcando tendencias para las implementaciones posteriores. El día de hoy la comunidad de aprendizaje Evaluarte, específicamente nuestra colega académica Loreto Riquelme Bravo, presentará la experiencia docente mediante la conferencia denominada Diseño de evaluación de ciclo en plataforma, plan de evaluación, rúbricas y reportes. A continuación, iniciaremos la presentación junto al link que dejaremos en el espacio de chat para que puedan ingresar y hacer las preguntas que vayan surgiendo de la presentación, y que retomaremos en esta segunda etapa. Tendremos un momento de presentación con la profesora Loreto Riquelme, para luego dejar un espacio de aproximadamente media hora para poder interactuar, conversar, discutir, reflexionar sobre este apasionante tema respecto de la evaluación de aprendizaje en ciclos en la formación de pregrado. Con ustedes entonces dejamos a la profesora Loreto Riquelme de la comunidad de aprendizaje Evaluarte. Loreto, bienvenida, adelante. Gracias, Ricardo. Primero quisiera dar la bienvenida a todos. Sé que en estos tiempos que estamos todos llenos de cosas, es como, no es que sea difícil, pero es darnos estos momentos para reflexionar. No es tan fácil, así que agradezco que tengan la disponibilidad de que les pueda compartir esta experiencia. También comentarles que mis colegas no han podido venir, pero sobre todo porque también están con otras actividades, por lo cual yo tengo la misión de intentar traspasar toda esta experiencia que nosotros realizamos hacia ustedes. Y bueno, la idea es que ya comencemos para que vayamos viendo cómo nosotros fuimos realizando esta experiencia. Ya, como decía Ricardo, esta es una experiencia en el contexto de un diseño de evaluación digamos, de ciclo inicial, ¿ya? Y que por alguna circunstancia la tuvimos que transformar a hacer una evaluación de ciclo en formato online, ¿ya? Antes de continuar, de presentarles, yo voy a dejar ahora ahí. Antes de presentarles nuestra presentación, digamos, evaluación, diseño, quiero contarles también un poco quiénes somos, ¿ya? Quiénes son parte de esta evaluación de ciclo. Aquí tenemos una foto donde estamos trabajando vía online, ¿ya? Y cómo estábamos preparando el diseño. No estamos todos, está la mayoría, está Ricardo como nuestro apoyo a la evaluación. Ahí ven que está más peladito que ahora, ¿ya? Los que constituyen esta comunidad es Anita Barrera, ¿ya? La cual está en la parte de arriba, hacia la
derecha, María José Baeza, que en esta foto no sale, Cristian de las Arpe, que está hacia la izquierda de la foto de arriba, Vesta Escobar, que sale como con los ojos nomás, pero está en la parte inferior hacia la derecha, Nelly, que está al medio en la parte de arriba, Nelly Escandón, Loreto Riquelme, bueno, y Ricardo, que ya ustedes lo conocen. Un poco mostrar esta foto tiene que ver también cómo nosotros tuvimos que adaptar formas de reunirnos, ya, y que por el contexto de pandemia tuvimos que también adaptarnos, ¿ya? Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros como comunidad? Muy a grandes rasgos, nosotros nacemos el año 2018, ya, y nacemos con la función, digamos, de ir monitoreando nuestro plan de estudio, ya, y también con los aprendizajes, digamos, que se van dando en los distintos niveles del ciclo de formación de nuestros estudiantes. Ya, nosotros justamente en ese año estábamos cambiando nuestro plan 2, ya después de una actualización curricular, perdón, me salté, y eso implicó que para comenzar a ver cómo podíamos hacer una evaluación de ciclo, hicimos una evaluación de ciclo inicial muy piloto, con estudiantes del cuarto semestre que cursaban en ese momento un taller de desarrollo personal y profesional 2 del plan 1. Estos datos más bien fue para como analizar dónde nos teníamos que colocar para poder después hacer una evaluación de ciclo que tuviese que ser, digamos, del plan 2 y que nos permitiera, digamos, ir evaluando, monitoreando los procesos. En el 2019 postulamos a un PIT, donde nos lo ganamos, y la idea era usar la evaluación de ciclo como una herramienta de gestión de calidad de la carrera de psicología para mirar el desarrollo de las competencias del perfil de egreso, pero de una manera progresiva, ¿ya? Y que nos orientaran a tomar decisiones que fueran micro o mesocurriculares. Entre el 2020 y 2021, bueno, nosotros nos ganamos ese proyecto y empezamos a hacer el diseño e implementación desde, digamos, desde 2019, 2020 llega la pandemia, por lo cual ahí empezamos a ver lo que teníamos del diseño que habíamos planteado durante el 2019, que era, y lo íbamos a hacer, digamos, presencial. Tuvimos que empezar a ver cómo traspasábamos esta situación a una evaluación de ciclo inicial, pero de manera online. Y ahí tuvimos nuestros desafíos. Y en el año 2021-2022, nosotros implementamos ahora nuestra evaluación de ciclo intermedia, ya con la generación, si ustedes se dan cuenta, son generaciones distintas, porque en el momento que nosotros aplicamos la evaluación de ciclo inicial, el curso que estaba dando en segundo año, que le aplicamos el cuarto semestre, era en la generación 2019. Sin embargo, el 2021 nosotros logramos aplicar la evaluación intermedia a la generación 2018, que era es la primera generación que comienza con nuestro nuevo plan de estudio, como yo les decía, que comenzó el año 2018. Estos son estudiantes del 2020, son estudiantes que ahora la generación 2019 está ingresando a cuarto año y la generación 2018 a quinto sus prácticas. ¿Por qué puse la segunda como 2021-2022? Porque nosotros en esta segunda evaluación estamos revisando los resultados y fue súper importante realizar la primera evaluación porque así también pudimos proyectar cómo realizar nuestra segunda evaluación intermedia, ¿ya? ¿Qué nos llevó o cuáles fueron como el contexto para hacer esta evaluación de ciclo inicial modalidad online? Bueno, un aspecto que tiene que ver también con el PIT que ganamos fue que cuando nosotros hicimos el plan 2, cuando lo elaboramos, que fueron durante los años 2016 y 2017, uno de los aspectos que nos comprometimos fue monitorear el cumplimiento del perfil de egreso. Y una de las estrategias que encontramos importante para ese monitoreo fue el hecho de utilizar la evaluación de ciclo como una evaluación que puede ser auténtica y que nos puede evaluar desempeños por el hecho de que hay, digamos, actividades que pueden ser integradas para esa evaluación de algún desempeño en específico, que para nosotros son parte de las competencias de nuestro plan de estudio. ¿Ya? En ese sentido, lo que nosotros tratábamos en ese momento de generar era que pudiésemos
evaluar si se cumplían los niveles de las competencias que nosotros teníamos comprometidos al final del egreso de nuestros estudiantes, y no esperar al quinto año para ver si esto se daba. Es un poco el contexto también que la universidad está intentando, la universidad está fortaleciendo, digamos, hace algunos años. Por otro lado, el PIB estuvo relacionado a ver cómo nosotros instalamos un mecanismo de autorregulación para el cumplimiento del perfil de egreso. Y es por ello que generamos que la idea de evaluación de ciclo sea no solo una evaluación de ciclo por los estudiantes, sino que más bien tiene dos grandes importancias. Una, que permite a los estudiantes conocer su nivel de desempeño, pero también nos permite, y creo que eso, y desde el contexto que nosotros lo vemos, ya que es desde el fundamento de que es un sistema de regulación de nuestro perfil de egreso, para el cumplimiento de nuestro perfil de egreso, lo vemos como que lo instalamos como un mecanismo de autorregulación que nos permite mirar si se está cumpliendo o no este perfil de egreso y poder generar las adecuaciones en los momentos, digamos, presentes para que esto se pueda mejorar continuamente, digamos, el currículum, el itinerario formativo en relación al cumplimiento de los desempeños. Quizás cambiar estrategias de evaluación, cambiar estrategias de metodología de aprendizaje. Evaluaciones de ciclo que nos ha tocado hacerlas como en pandemia, la segunda fue presencial, ¿ya? Pero también eran las dudas de qué es lo que también habían aprendido los estudiantes en este contexto, que en el fondo para todos fue complejo, ¿ya? Y por otro lado, obviamente, se nos cruza la pandemia y con digamos, un alto, o sea, con un gran tiempo, digamos, de cuarentena, lo cual también nos iba como cuestionando de alguna manera en estas reuniones de cómo podíamos realizar una evaluación auténtica que evaluara el desempeño, si esperábamos a que terminara la pandemia y ahí aplicábamos digamos, aplicábamos la evaluación de ciclo o probábamos hacerla de manera online. Nosotros hicimos como una reflexión de ello, ya, y sabíamos, ya, aquí yo traje muy pocos autores, pero en el fondo vimos muchos más, pero en el fondo era que de alguna manera la pandemia, como dice ahí estos autores, García Peñalto, Porela, Abello y Grande de Prado, que en el fondo la pandemia también nos ha obligado a transitar de un contexto de educación presencial a un contexto de educación de virtualidad, ¿ya? Y eso también nos hace pensar que si bien la evaluación auténtica implica desempeños que son cercanos a lo que va a ser el sujeto en su vida profesional, ya es en el ámbito profesional, perdón, también requiere que haya una integración también, ¿no es cierto?, de las competencias y conocimientos, y que algunos de ellos se pueden valorar a nivel, digamos, de una evaluación de ciclo online. La evaluación, ¿cuál era como un ejemplo que habíamos visto que se puede? Es por medio de los portafolios online, que lo planteaba Fernández Serrano, que de alguna manera también esto, permitía, de alguna manera, como retroalimentar al estudiante y, digamos, en ciertos tipos de situación de evaluación auténtica, permitía que no hubiera, o sea, que no fuera un obstáculo hacerlo de manera online, sino que incluso podía ser una ventaja. ¿Ya? En ese contexto, nosotros, el contexto del objetivo de la experiencia, bueno, como les comentaba antes, tiene que ver con un sistema de evaluación progresivo del logro del perfil de egreso a la carrera de psicología para sustentar la toma de decisiones respecto a ajustes curriculares o implementar acciones remediales disciplinares para el aseguramiento de la calidad del proceso formativo, ¿ya? Este objetivo nace del proyecto Innovación Docente, que fue cuando nosotros, en qué paraguas estamos cuando generamos estas evaluaciones de ciclo, y en ese sentido
fuimos un poco más del proyecto y no solamente diseñamos el sistema, sino también hicimos las implementaciones del primer ciclo formativo por medio online, y este año, a fines de este año, digamos en noviembre, hicimos el segundo ciclo, la evaluación del ciclo intermedia, que fue bastante distinta, que también eso se lo comentaremos en algún momento, porque también lo hicimos con una innovación más cercano, digamos, a lo que es en el ámbito profesional. Y nos dimos cuenta que de alguna manera en nuestra primera evaluación de ciclo inicial podíamos hacerla de manera online, porque cuando nosotros definimos la estrategia de evaluación fue por medio de un análisis de caso. En segundo año dijimos, en cuarto semestre los estudiantes pueden hacer un análisis de caso, ya el cual tiene que integrar varias aristas que nos permita revisar cómo de alguna manera el estudiante genera un análisis integrado ya y crítico sobre el caso que recepciona, y cómo luego puede generar hipótesis comprensivas, le llamamos nosotros, sea como un análisis de lo que le pasa al niño, por ejemplo, porque los trabajamos con casos infantiles, y a partir de eso poder generar un diagnóstico integrado comprensivo, ¿ya? Y no solamente utilizar el sistema de clasificación, que en el caso de los psicólogos, si bien el ICE-10, el que se usa en Chile, también hay una enseñanza de otro sistema de clasificación, que es el DSM-5, que es el que estamos utilizando en la carrera. Pero nosotros ya intuíamos que de alguna manera quizás los estudiantes estaban utilizando más que nada los sistemas de clasificación sin profundizar, digamos, en lo que eran en la comprensión del caso, ¿ya? Y a partir de ello decidimos que hacer ya el diseño del análisis de caso. Ahora, esto también tiene que ver con todo un estudio que se hizo, que tiene que ver con las fases que nosotros utilizamos para hacer la evaluación de ciclo. De esta forma, nosotros durante el segundo semestre del 2019 generamos la fase de diseño, o sea, decisiones curriculares, características de la evaluación, que es un poco lo que les contaba o les estaba anticipando, la fase de validación, ¿ya? Una fase de la implementación, que fue la que tuvimos que generar distinta y organizar ese entorno e-learning, y la fase de resultados, que nos implicó poder generar retroalimentación a los estudiantes como también al currículum. ¿Ya? El primer paso, que tiene que ver con el diseño, nosotros hicimos varios elementos. Hicimos primero un análisis curricular ya de la carrera del Plan 2, o sea, análisis de frecuencias de curso en relación a las líneas curriculares, a la representatividad en crédito y recurrencia también de las competencias tanto genéricas como específicas. Se hicieron los análisis de los resultados de aprendizaje y a partir de ellos se elabora un resultado de aprendizaje integrado para la evaluación de ciclo, ya que en ese contexto nosotros ya habíamos seleccionado de alguna manera los cursos que queríamos, las competencias y resultados que queríamos evidenciar en esta evaluación de ciclo. ¿Ya? Se definió un plan de evaluación, ya que en este caso fue un plan de desempeño por estaciones online mediante un caso, la elaboración del caso y revisión por experto en el área infanto-juvenil, y después de ello llegamos a un protocolo de la evaluación de ciclo diseñado con los RA, los indicadores, los ítems y las rúbricas. ¿Ya? Antes me gustaría, yo les voy a ir mostrando algunos elementos, por ejemplo, que fuimos mostrando el protocolo, se los voy a mostrar posteriormente, porque ese protocolo fue el que compartimos con los estudiantes, ya en nuestra plataforma online. ¿Cuáles fueron las competencias que nosotros focalizamos? Fue competencia genérica, comunicación oral y escrita, actuación ética, valoración y respeto a la diversidad. Competencias específicas como el diagnóstico en psicología, intervención en psicología en un nivel 1, que tiene que ver con poder justamente generar una integración de los conocimientos para generar un diagnóstico más comprensivo, tanto desde lo
individual como también grupal. Ya en este caso nosotros seleccionamos más hacia lo individual, porque después nosotros tenemos una práctica donde se trabaja la intervención psicosocial, ya es donde también se trabaja diagnóstico en psicología, pero se trabaja en un curso. Y por otro lado, las líneas curriculares que nosotros fuimos viendo y con la cual trabajamos, o con la cual seleccionamos por la cantidad de cursos también que estaban en este primer ciclo, fue procesos psicológicos normales y anormales, y que implicaba, por ejemplo, cursos de ciclo vital, algunos de psicología social en relación al contexto, y otros cursos que tienen que ver con, por ejemplo, evaluación psicológica, psicodiagnóstico no, procesos neuropsicológicos, y toda esta línea, digamos, y estos ciclos vitales que les estábamos hablando, y personalidad, que también tenemos un curso en segundo, y donde se repetían estas competencias. Los resultados de aprendizaje que nosotros consideramos para esta evaluación, ya, y con los cuales fueron los que tratamos de evaluar en esta evaluación de ciclo, o mostrar, fueron: identifica y describe las manifestaciones de la conducta normal, en la infancia y adolescencia, diferenciando los comportamientos normales del desarrollo evolutivo, considerando los aspectos éticos y de respeto en el proceso, evitando los prejuicios o etiquetas. El segundo, elabora diagnósticos comprensivos y alguna sugerencia de manejo, abordaje y tratamiento en los niños y adolescentes con manifestaciones psicopatológicas acompañadas de una conducta ética. A lo que nos referimos acá con respecto a dar sugerencias, no era dar un plan de intervención, sino más bien sugerir algunas acciones, que es algo que ellos ya habían trabajado en cursos como Ciclo Vital 1, que toma infancia, lactancia, infancia y primera infancia, y Ciclo Vital 2, que toma toda la edad escolar y adolescencia, y Ciclo Vital 3, que es de adulto mayor. Ya, entonces, en el fondo, todo lo que se les pedía era aspectos que ellos ya habían trabajado en cursos anteriores. Pero ahí también nos dimos cuenta de algunas cosas que fue lo que tuvimos que intencionar mucho más en los ajustes o adecuaciones de estrategia que realizamos posteriormente a esta evaluación. También generamos una fase de validación, donde está la definición de cuál era la ficha de validación, generamos una ficha, y los procedimientos para casos y rúbricas. O sea, en el fondo planteamos cómo íbamos a hacer la evaluación, ¿ya? Cuáles iban a ser los casos y qué íbamos a evaluar lo cual lo transformamos en rúbricas. Todos estos elementos fueron validados por un grupo de expertos que definieron ya los criterios que usamos, digamos, para definir quién eran los en docencia universitaria. Ya no es que el mismo, a veces nos pasaba que uno de los expertos podía tener ambos criterios, pero otras seguramente era un docente que está mucho más orientado a la experiencia universitaria, y habían también algunos que eran más de experiencia clínica. ¿Ya? Luego se contactaron, ¿no es cierto?, estos expertos, ¿ya? Y se enviaron las validaciones, y después se recepcionaron y se vieron la consistencia de los ítems para poder definir posteriormente los criterios ajustados para trabajar tanto los casos como las rúbricas. ¿Ya? O sea, cuáles eran los criterios ya validados que podíamos trabajar en rúbricas, de las rúbricas, perdón, y que se relacionaban, digamos, también o eran coherentes con lo que nosotros queríamos evaluar, y si los casos daban un nivel también para evaluar lo que se supone que queríamos evaluar, digamos, en esta evaluación de ciclo. ¿Ya? Por lo cual después los implementamos los ajustes sugeridos y se formalizó la versión final. ¿Ya? Ahora bien, luego de esta parte nosotros empezamos nuestra fase de implementación. ¿Ya? Anteriormente yo les contaba que nosotros tuvimos que definir un plan de evaluación, ¿ya? Y tuvimos que, de alguna manera, esos protocolos que nos habían validado, los tuvimos que también ver cómo se transformaban, digamos,
en estos ítems, rúbricas y los casos que iban a tener los estudiantes. Ya, ya cuando se define, o sea, en paralelo, ya cuando tenemos las pautas de evaluación, en paralelo estábamos generando también el proceso de difusión. Nuestro proceso de difusión, nuestra implementación, digamos, de la evaluación de ciclo, tuvimos que realizarla por un tema de tiempo, ya posterior a que los estudiantes cerraran su curso. Sin embargo, a pesar de ello, lo que hicimos nosotros fue conectarnos con un curso que era psicopatología infanto-juvenil, y lo usamos como eje para socializar y difundir la evaluación de ciclo en digamos, en esos estudiantes. Ya se consigna ese curso por dos aspectos. Uno, porque la evaluación de ciclo está orientada a casos de infancia, y segundo, porque nos dimos cuenta que la psicopatología implicaba el uso de análisis comprensivo de casos, viendo también estos estándares normales o de riesgo, de conducta normal o anormal evolutivamente, y por otro lado porque trabajaban haciendo análisis también de casos. ¿Ya? Por lo cual nosotros la difusión la comenzamos ahí, tuvimos como foco a estos estudiantes de generación 2019, y con ellos fuimos generando primero una conversación de sensibilización con la docente. Luego, cuando ella nos dio los espacios, generamos, como ustedes ven ahí, digamos, una conversación con los estudiantes, una presentación de la evaluación de ciclo, los pasos, para qué les servían, qué queríamos focalizar con ellos, y pues también al mismo tiempo fuimos generando algunas infografías que incorporamos en las redes sociales, que incorporamos a nivel del curso también, y en todos los lugares, digamos, también los cursos de nosotros están con conexión de WhatsApp por nivel, por lo cual también pedimos a las delegadas que nos ayudaran y al centro estudiante a difundir esta evaluación de ciclo. Ya esto porque en el fondo estaba fin de semestre, de un semestre bastante agotador después del primer año, digamos, de pandemia, todavía con nosotros en cuarentena, por lo cual la idea fue difundirlo lo más posible y por todos los medios posibles, lo cual lo empezamos en el mes de noviembre. Fuimos haciendo una campaña, digamos, semanal, de infografías que fuimos generando desde el 1 de diciembre hasta la semana última de diciembre, ya que en la primera semana de enero ellos aplicaban su evaluación de ciclo. Como se dan cuenta, aquí por ejemplo vemos una de las infografías, que es donde habla de qué consiste, por qué participar, qué pasará con los resultados de la evaluación, etc. Y también, a ver si me puedo meter, no me puedo. Y también generamos un video ya de la evaluación de ciclo, ya el que nos permitiera también que ellos pudieran tenerla en la página, digamos, en la organización que nosotros generamos de la evaluación de ciclo, y la cual recibimos apoyo de la Dirección de Tecnología y Educación. ¿Cómo organizamos los entornos learning? ¿Ya? Utilizamos, y aquí yo les quiero mostrar ya cómo fue la implementación antes de poder irme a la otra fase que tiene que ver ya más con los resultados. Generamos, como ven ahí, una estructura dentro de una organización, ya en lo cual nos apoyó, digamos, la Dirección de Tecnología Educativa de la Dirección General de Docencia, y también hicimos acompañamiento durante el proceso con las estaciones, por medio de la misma plataforma, por medio de foros, pero también usamos el medio como el WhatsApp, que fue bastante mejor utilizado, ya porque los estudiantes podían ir generando preguntas y era como mucho más expedito ya que usar el foro. ¿Ya? Yo lo que les quiero mostrar ahora, tengo como, salgo de acá,
¿Dónde? Me pilló la tecnología. ¿Quieres minimizar la presentación? Ya, y es que quiero mostrarles la plataforma, Ricardo. Deja de compartir, Lore, creo yo, y ahí vuelves a compartir el ¿Cómo escritorio. puedo dejar de compartir? Abajito te pones en la barrita de verde que dice que Verde. estás compartiendo, ¿no? Dejar de compartir, al lado está el rojo, dejar de compartir. Ah, ya, ahí está. La barra Ya, abajo. ya, Eso gracias. es. Y ahí vas Ya, de nuevo a muchas gracias. compartir. Ok. Estoy muy aburrida, me están siguiendo. Va perfecto, Lore, va perfecto. Vamos bien en Ya. los tiempos también. Ok, déjame ver si me puedo, no sé por qué no me puedo meter, porque por acá uno se puede meter a las páginas, ¿no es cierto? Sí, le No, pones compartir sí, pantalla y ya. A ver. duplica acá. Ok, déjame, no me toco. Ahora sí. Ujú. Ahí está. Espérate que me sale. Ujú. Ahí está. Ujú. No. No lo puedo mostrar. Ya, ya caché. Ahí vemos la rúbrica, Loreto. Ya, sí, bueno, voy a mostrarles primero la rúbrica y después les quiero mostrar la organización. Si se dan cuenta, nosotros cuando hicimos los casos, con respecto al mismo caso, se fue planteando ítems o criterios y en relación a los indicadores que queríamos evaluar por medio de esos criterios o ítems, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los chicos teníamos un tipo de desempeño que dice, describe el desarrollo de la persona señalando sus principales características evolutivas, o sea, del caso ellos tenían que describir este desarrollo del individuo, ya tanto en las áreas psicomotor, cognitivas, psicosociales, ya y el desarrollo afectivo del caso y psicosocial. Ya también cuáles eran las tareas que habían logrado para esa edad, cuáles eran los estresores, por ejemplo, que también nosotros lo vemos como estresores que son normativos, aparte de su propia historia, o también no normativos que tienen que ver con situaciones, digamos, estresantes, y que puede ser, por ejemplo, un cambio de ciudad, que no es algo normativo de la etapa, sino que son más bien circunstanciales, ¿ya? O por ejemplo, la misma pandemia. ¿Ya? Analiza los factores protectores de riesgo, ¿ya? Y ellos tenían esta rúbrica con la cual trabajaban, ¿ya? Y la tenían con anterioridad, o sea, ellos tenían la información de cada una de sus rúbricas, de las estaciones, en relación al caso, ¿ya? Déjame salir un poquito de acá porque lo que quiero mostrar es otra cosa. Quiero ver si puedo... Vamos a salir de acá, yo creo que ahora me va a salir. Ya. Y también, que era esto lo que quería mostrar, a ver si me puedo meter. Aquí está. Aquí está. ¿Se ve, Ricardo? Perfecto, perfecto. Ya. Ok, por ejemplo, acá esta es el entorno virtual que nosotros generamos, ¿ya? En el cual, si ustedes ven, por ejemplo, hay una primera parte donde les pusimos lo que era la evaluación de ciclo, ¿ya? Espérate, ¿dónde estoy? ¿Cómo salgo de acá? Perdón, no quería mostrar eso. Tengo un problema con ¿cómo se llama esto? Con los entornos virtuales. Ahí está, ahora sí. Ya.
Bueno, teníamos un foro de consulta, la parte de bienvenidos, ahí está el video, la evaluación de ciclo, las infografías, el instructivo, ya, voy a ver si me puedo meter en, ahí sí. Ya, como ven, les damos esos elementos, también se generaron las infografías, ¿ya? El instructivo de evaluación, que eso se lo entregamos por lo menos 2 semanas antes, donde estaba lo que es la evaluación de ciclo, los objetivos generales que queríamos, los días en que se iba a trabajar, la secuencia, las recomendaciones, plantearles que tenían estaciones, ¿okay? Y que estas evaluaciones tenían 3 momentos. Hicimos preguntas en relación a un cuestionario de entrada respecto a su de percepción de su desempeño, después la evaluación propiamente tal, y después las preguntas de salida que tenían que ver con la experiencia realizada. Ya, que no existía, también plantearles para bajar los niveles, que igual se los habíamos planteado en la parte de difusión, pero que no existía, digamos, una nota final, sino que era un diagnóstico para identificar puntos fuertes y necesarios a mejorar, tanto para ellos como para nosotros dentro del currículo. Fue muy importante plantearles a ellos que esto no era solamente para ellos, sino que también aportaba a las mejoras a nivel del itinerario formativo, ¿ya? También generamos este WhatsApp, digamos, de evaluación de ciclo, con el que le decía que fue bastante bueno, ya, porque permitió que se pudieran resolver consultas que eran en el momento, ya, y le dimos las etapas de la evaluación, ya, que en el fondo es que chequearan que estuvieran los materiales, que se pudieran abrir los sistemas, la organización de su evaluaón, cómo iba a estar, también se le explica la fase de desarrollo, con todos los indicadores de cómo entrar al sitio, la lectura y análisis de las estaciones, ya también toda la secuencia, y también la fase de finalización. Ya, luego en marzo, que eso nos atrasamos un poquito, pero ya durante el primer semestre nosotros les entregamos los informes de desempeño individual ya a estos estudiantes. Aquí está el foro de consulta, las bibliografías, material de estudio, ya, donde el material de estudio están las actividades, ya. Entonces, por ejemplo, aquí está el cuestionario de entrada, la evaluación de la estación 1 y el ítem de rúbrica. Por ejemplo, en la estación 1, lo que ellos tienen es el caso, ¿ya? Y entonces el caso que tenían, nosotros igual lo validamos, y este caso, por ejemplo, lo que podemos ver es como la identificación, están varios factores con los cuales ellos pueden ir generando eso que les solicitamos en la rúbrica, ya, por ejemplo, los factores contextuales, si hay indicadores de riesgo o no, ya, por ejemplo, también el ciclo evolutivo, la edad que tiene, las características, el motivo de consulta, antecedentes relevantes que tienen que ver con la anamnesis, ya, muy extensa, porque justamente esto nos permitía a los estudiantes poder analizar los factores, o sea, analizar las etapas evolutivas según las distintas áreas, pero además les permitía generar cuáles podrían ser factores protectores y factores también de riesgo en el caso de esta niña. Si se dan cuenta, es un caso bien largo, ¿ya? Y aquí están las preguntas que están relacionadas con los indicadores que nosotros estamos planteando. La evaluación de ciclo transcurrió durante una semana, ¿ya? Entonces ellos tenían que terminar esta fase, ¿ya? Que es la fase 1, que tiene que ver con la indicación de, más bien, el análisis, ¿ya? Del caso, ¿ok? Ellos tenían día 2, ya del 7 de enero, o sea, ya el primer día recibían, perdón, el cuestionario de entrada, luego recibían esta estación 1, terminaban la estación 1, y si la terminaban tenían la secuencia por la 2, por eso tiene condiciones de publicación, porque las condiciones de publicación
tenía que ver con que hayan terminado la primera parte. Y en la segunda parte, ellos tenían el mismo caso, por ejemplo, y tenían que resolver otras preguntas que tenían que ver que después de haber hecho este análisis, haber generado un diagnóstico, ¿ya? Pero primero les pedíamos hacer el análisis, el paso de hacer un análisis a partir de todos los factores y poder generar un análisis comprensivo del caso para después establecer un diagnóstico, ¿ya? O sea, en el fondo, que pudieran a partir de todo lo que habían analizado, llegar a un acuerdo en relación a un manual de clasificación, que puede ser el DSM-5, como podría ser otro, en relación a los elementos que ellos observaron, ¿ya? Y cómo estos síntomas o criterios que ellos habían revisado anteriormente podían justificar, sustentar el diagnóstico, generar un diagnóstico diferencial y sugerencias muy generales de intervención. ¿Ya? Cuando hablamos de sugerencias de intervención generales, pueden ser, digamos, que es, no sé, apoyo a la familia, que se generen, que lo deriva un psicólogo, etc. Y si se dan cuenta, luego en el día 3 les pedíamos el cuestionario de salida, que tiene que ver con un cuestionario que estaba analizando los datos, ¿ya? Y que tiene que ver con la percepción también de su desempeño en la evaluación. Se hace este cuestionario, se hizo de inicio como también de salida, ¿ya? En todo el proceso fuimos aportando a los estudiantes como una autoevaluación fuimos generando instancias para que ellos fueran comentando si tenían dificultades o problemas, y yo diría con una comunicación bastante fluida, ¿ya? En general, si bien hubieron pocas personas que, no hubo quizás la cantidad que nosotros queríamos de que viniera. ¿Qué pasó acá? Ya. La cantidad mayor que queríamos, sabíamos que íbamos a tener una baja, digamos, estudiantes porque ya estaban cansados, pero pudimos de todas formas generar, a pesar de ello, pudimos trabajar con 15 casos, digamos, de estudiantes que hicieron la evaluación completa. Ya en eso hay 11 mujeres y 4 hombres, ¿ok? Y los desempeños en la estación 1, que tenía que ver, como les decía, más con el diagnóstico, con el análisis, antes de generar un diagnóstico, tuvimos un C6, en general estuvieron competentes. Y en el nivel 2, que es el 82%, hay un 82% de logro como competente destacado en la parte ya de diagnóstico con criterios de manuales. Y en ese sentido también fuimos viendo qué logro tuvieron los diversos desempeños que solicitamos en cada una de las estaciones. En el que más nos dimos cuenta que había dificultades era en el desarrollo afectivo y cognitivo. Si se dan cuenta, está un poco más bajo, o el nivel de logro podríamos decir que está casi suficiente, pero que está, digamos, más bajo que los demás, y que justamente eso a nosotros nos da indicadores de que tenemos que mejorar en esas áreas. Por otro lado, la explicación de síntomas y criterios y el establecimiento del diagnóstico tiene mucho más logro, lo cual también nosotros lo asociamos a que fue justo el término del curso, ¿ya? Eran las materias más nuevas que salieron, ¿ya? Pero podría haber sido por otras cosas igual. Bueno, no me va a salir la foto que yo quería, pero lo que les quería mostrar aquí era la retroalimentación del estudiante. Nosotros trabajamos con una ficha, como la que ven acá, obviamente yo saqué el nombre, donde le íbamos explicando, digamos, la descripción de qué se trataba, y íbamos generando el resultado del gráfico de su, digamos, de su evaluación, ¿ya? Aquí está la primera parte, después sale también los niveles en relación a su grupo y sus niveles de logros con una pequeña retroalimentación. Y lo que yo les quería mostrar acá, pero no me resulta, es que
había una retroalimentación individualizada con esta ficha, ¿ya? O sea, se hizo una entrevista con los estudiantes, con cada estudiante, porque eran muy poquitos, para agradecerles la instancia de haber hecho la evaluación con nosotros, y además le entregar los resultados, planteándoles tanto sus fortalezas como mejoras que debían realizar. Y a nivel de aspectos curriculares menores, que nosotros empezamos a implementar ya el segundo semestre, fue que se planificaron casos que incorporaron una anamnesis, pero también una escala del desarrollo, por ejemplo, para que ellos pudieran identificar comportamientos y conductas que fueran tanto a nivel cognitivo como socioafectivo, porque eran las áreas que teníamos más bajas y son muy necesarias, digamos, para generar algún tipo de diagnóstico posterior de intervención, tanto infantil como en adulto. En psicopatología infanto-juvenil se planificaron estrategias de simulación clínica con pacientes estandarizados para el trabajo de análisis de casos, ¿ya? Sin embargo, en ese ramo no lo pudimos hacer, lo hicimos en psicopatología adulto y adulto mayor, pero sí se trabajó en infanto-juvenil con muchos casos, digamos, de análisis, así muy parecido a lo que hicimos ahora, lo que hicimos digamos, en la evaluación de ciclo, en el cual día, digamos, estas manifestaciones, pero considerando las hipótesis comprensivas. Se focaliza mucho al manejo de que, independiente de que uno generara un diagnóstico, porque pareciera que es más fácil, porque están los criterios, poder fundamentar desde los análisis más comprensivos del caso el por qué ese diagnóstico, considerando factores de riesgo, protectores, análisis del desarrollo evolutivo del niño o de la infancia. Y por otra parte, en psicopatología adulto y adulto mayor hicimos algo parecido, pero aquí sí usamos la estrategia de simulación clínica con pacientes estandarizados, la hicimos presencial, tuvimos el 50% de las secciones vinieron a la capacitación, nosotros tenemos en estos cursos alrededor de 70 estudiantes, en psicopatología adulto y adulto mayor vinieron por lo menos unos 30 por cada vez, hicimos 2 por cada sección, que eran casos con actores simulados, donde ellos hacían una entrevista, digamos, psicológica y psiquiátrica, como, digamos, una entrevista clínica, perdón, y con ella podían después generar un diagnóstico. Y eso se trabajó con las profesoras, y también tuvo una nota en el sentido de que era una actividad que no era con mucha evaluación, pero sí era evaluado. Los chicos tuvieron una muy alta percepción de que fue un recurso muy positivo para ellos, porque podían vivenciar a alguien con los síntomas, y por lo cual podían ellos distinguir si había, no sé, si tenía ¿cómo se llama? Bueno, voy a poner otro, como síntomas depresivos, por ejemplo, o como falta de voluntad, o poder mirar a qué se referían esos elementos. Y por otro lado, generó, digamos, esta actividad, como no era obligatorio venir, porque estábamos saliendo de la pandemia, se realizó también vía online, ¿ya? O sea, se grabó la actividad y se realizó, y también se trabajó con los estudiantes conectados, digamos, dentro, digamos, de la sala. O sea, los estudiantes que no estaban en la sala estaban conectados mirando el caso. Bien rústico, pero resultó. La revisión de los resultados de aprendizaje, también los tenemos, esto lo tenemos pendiente, nosotros tenemos que revisar nuevamente los resultados de aprendizaje y evaluar la coherencia con las competencias, sobre todo de los cursos de la asignatura del primero y segundo año, ¿ya? Y como dice ahí, comenzando con los cursos que integraron esta evaluación de ciclo. Ya empezamos el segundo semestre, pero debemos continuar este semestre para, ya vamos a implementar algunos elementos para este semestre en las guías de aprendizaje que tienen que ver con estrategias de mejora, porque más que cambiar los resultados, lo que hay que hacer, los resultados, uno, tienen que, seguramente tenemos que analizar su redacción, ya que eso es un ajuste que vamos a tener que hacer, como también las estrategias con las cuales se están evaluando dichas competencias. La replicabilidad creemos que es súper posible, sobre todo en el tipo de evaluación de ciclo que yo les comentaba, que tiene que ver más con análisis de caso. No sé qué hice. Ahí, ¿no? ¿Me escuchan todavía?
¿Aló? Sí, se escucha Sí, ya, Loreto. gracias. Disculpa, es que No, algo no. había apretado. Y en ese sentido, hay el diseño y la validación para hacer este tipo de estrategia, digamos que es la misma, pero las formas de implementación sí es un poco distinta. Primero, se debe hacer el diseño virtual, o sea, cómo va a organizarse la plataforma, cuál plataforma vamos a usar, si vamos a usar una plataforma distinta para algunos sistemas de evaluación. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que hicimos los cuestionarios de entrada y salida en Blackboard y después nos costó mucho extraer los datos, así como también nos costó extraer los datos de las evaluaciones, de las respuestas de los estudiantes. Entonces, eso yo creo que hay que estudiarlo un poco más, ¿ya? La difusión, la idea de usar los videos, la infografía, es bien importante, tener espacios de conversación con los estudiantes, hacer la secuencia, digamos, con un protocolo de cómo va a ser la evaluación, tanto de la entrada, el proceso y la salida, ¿ya? Ver en el proceso, ir acompañando a los estudiantes en las distintas fases, como les digo, lo que a nosotros nos sirvió mucho fue el WhatsApp, y la salida tiene que ver con estos cuestionarios de desempeño, que son importantes verlos porque así podemos comparar entre lo que ellos realmente perciben de su desempeño a lo que realizan, y eso esto cambia cuando salen de la actividad, ¿ya? Pero también yo agregaría que es importante evaluar la estrategia de evaluación, o sea, la estrategia del análisis de clase les permite a ellos de alguna manera mostrar sus competencias en ese ámbito que tiene que ver con el diagnóstico, la comunicación oral y escrita y la formación ética. Y las recomendaciones, la importancia de dejar el foro u otros dispositivos, ya el WhatsApp fue, como yo les decía, lo que más usamos para los tiempos autónomos. Lo que les comentaba recién, cuestionar realizarlos en otra plataforma, ya porque realmente ahí tuvimos problemas con ello, integrarlo a un curso. Nosotros a partir de esta experiencia, la segunda la integramos en una actividad curricular y bueno, fue presencial, pero igual hubo mucho mayor participación, ya, y un informe de retroalimentación también puede realizarse en la misma plataforma y no tenés que hacerlo uno a uno. ¿Ya? Y un aspecto también que me gustaría agregar es que a partir de que hemos generado esta cultura de la evaluación de ciclo, ya por lo menos en las generaciones del 2018, 2019, nuestros estudiantes como que lo sienten un valor, lo perciben como un valor, no solamente para ellos, sino también se sienten involucrados en la mejora de su itinerario formativo. Eso más que nada. Gracias. Muchas gracias, Loreto, gracias por tu presentación. A continuación viene la etapa de preguntas, quizás por cómo se ha ido estructurando el webinar y las personas que estamos presentes, quizás podríamos generar un tipo de preguntas más bien a mano alzada, de manera más directa, porque creo que podría ayudar un poco a generar un espacio de mayor interacción, eso más que el tema de los links. No sé qué les parece, si hay alguna pregunta, alguna reflexión que quieran dar. De entrada, felicitarte, Loreto, en nombre de la comunidad por el trabajo extenso. Aquí hay años de trabajo y una planificación de muchas etapas y de toda la carrera, principalmente de psicología, pero también otras instituciones y otros organismos bien cercanos, digamos, dentro de la Dirección General de Docencia, el CEDID, pero también los proyectos PID, lo que permite la Dirección de Tecnología Educativa, específicamente Jorge Yáñez en el apoyo al desarrollo del módulo de organizaciones, y también el asesor curricular, Héctor Quiroz, que está también trabajando en la línea de los informes, ¿no es cierto?, y coordinando los niveles macro, meso y microcurriculares que podrían eventualmente generar este tipo de evaluaciones para la mejora de la formación en pregrado. Así que parte de lo que ha dicho también el director alterno Luis Briones. Entonces, quiero abrir un poco el espacio a quienes quieren generar alguna pregunta, alguna reflexión, a ver si podemos compartir con ellos. La primera mano que tenemos arriba es Gema. Gema, adelante. Hola, Gema. Hoy no la escucho. Está silenciada, Gema. ¿No será que hay que activar? Parece que es un Espérate. problema va a tener que Ahí, regresar. pregúntale. Sí, debe ser un problema de la conexión.
Veamos, no sé si hay que tenga alguna otra pregunta, algún otro, mientras regresa Gema con nosotros. Más que una pregunta, un comentario y extender las felicitaciones que estaba expresando Ricardo. Se nota un trabajo muy acabado, se nota que están cumpliendo todas las etapas que debiera tener una evaluación de ciclo, especialmente los objetivos más importantes, ¿cierto? La retroalimentación en todos los niveles, gestión microcurricular, ¿cierto? De lo que se va a hacer en el aula, revisión de los resultados de aprendizaje y acciones de mejora hacia adelante. Se nota que han hecho un muy buen trabajo y ya que están acá, ¿cierto? De psicología, les quiero extender el comentario que ha hecho mi colega Isabel Valdivieso sobre que ha sido el mejor equipo con el que le ha tocado trabajar dentro de la universidad, así que felicitaciones por eso. Gracias, Isabel. Un buen refuerzo, gracias, gracias, gracias Isabel. Gracias. Gracias. Georgina Durán, adelante. Bien, solo quería hacer una pregunta como respecto, bueno, primero felicitarla por el trabajo, ¿verdad? Se ve que fue contundente, denso y muy bien planificado. Y ahí me gustaría preguntar sobre la situación de la pandemia, si ustedes ven que favoreció para la evaluación de ciclo o fue algo que tal vez dificultó. Y en ese sentido, si tienen alguna experiencia previa como para poder hacer esa tal vez contraste. Y bueno, como qué experiencias les pueden dejar para tal vez extrapolarlo hacia otras carreras o otras experiencias de evaluación de ciclo en este momento de la pandemia. Bien, te contesto. Ya. Yo creo que efectivamente la pandemia yo creo que fue un factor que disminuyó la participación, ¿ya? Sobre todo porque esta evaluación fue a fin de semestre, los chicos estaban cansados, pero tampoco teníamos muchas oportunidades para poderla proyectar posteriormente. Sin embargo, también creo que fue una oportunidad. ¿Y por qué creo que, y nosotros lo vimos como una oportunidad dentro de la comunidad? Porque en el fondo nos abrió que algunas evaluaciones, dependiendo de la estrategia de evaluación, podemos hacerla vía online, ¿ya? Y que se prepara y se genera mucho más organizado como, no sé, como por ejemplo plantear en psicología, decir, ok, la evaluación inicial va a ser online, va a ser de estas características, creo que tendríamos un nivel de participación casi igual al que sería presencial, ¿ya? Pero depende, yo ahí insisto que el hecho de usar una plataforma online, o sea, también hay que tener cuidado en qué tipo de evaluación, en qué tipo de evaluaciones de desempeño lo voy a utilizar, ¿ya? También tuvimos otra experiencia que no tiene que ver con evaluación de ciclo, pero que también usamos modalidad online, que fue práctica 2, que tuvimos que ver el desempeño de 2 resultados de aprendizaje que tenían que ver con cómo los estudiantes llevaban una estrategia, una entrevista para generar un diagnóstico, ¿ya? Que era una entrevista, digamos, de psicodiagnóstico. Y lo que usamos ahí también fueron pacientes estandarizados, pero lo que hicimos fue que estos pacientes estandarizados estaban como en una teleatención. Y como estaban en una teleatención, el estudiante hacía las entrevistas, nosotros mirábamos, hacíamos las retroalimentaciones y el paciente estandarizado, digamos, que se llama así en simulación clínica, se le hacía la entrevista. Y ahí tuvimos un alto nivel de estudiantes que participaron, fue esta misma generación, o sea, no fue esta generación, sino que fue la que evaluamos intermedia a final, y lo que nos pasó ahí fue que se generó como una cultura, por eso les digo, se generó como una cultura evaluativa, pero no como una cultura evaluativa sancionadora, sino como una cultura evaluativa de formación, ¿ya? Y yo creo que eso es súper importante y valioso para los estudiantes. Nosotros ya estamos en la segunda evaluación intermedia, y ahí Ricardo igual nos está ayudando a ver los datos, sacamos más datos, o sea, aprendimos mucho de esta primera evaluación independiente que fuera vía online, y creo que es súper posible hacerla en otros ámbitos. Sin embargo, tienes que sensibilizar a los estudiantes, o sea, yo creo que
en lo que hemos avanzado cualitativamente como carrera es la instauración de usar estos mecanismos y que los estudiantes se comprometen en estos mecanismos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, pero va por ahí. O sea, yo creo que sí, que puede ser súper posible hacerla, pero teniendo claridad para qué la vas a utilizar y cómo la vas a utilizar. Eso es como doblemente importante. Genial. Gracias Loreto. Redondear la idea principal que está ahí siempre a la base, Loreto, que hay una energía ahí, Georgina, del equipo que es fundamental. Aquí la energía del equipo de la carrera marca muchísimo la tendencia de las cosas que se hacen, así que también ese es un elemento importante de replicabilidad, ¿no? Generar esta idea como de corpus en las carreras que está claro. muy presente en psicología, está muy presente ahí. Rodrigo, adelante. Hola Loreto. Hola Rodrigo. Verte y escucharte. A mí igual. Oye, mira, pensando en que quedan muchas carreras todavía por implementar evaluaciones de ciclo, algunas están recién iniciando, planificándolas aún. Mi pregunta es, o sea, en realidad son dos preguntas en una. Primero, ¿qué mensaje les darías tú a esas carreras que están pensando en este desafío? Debido a lo que la institución también busca proyectar, y es que las carreras pronto se sumen a este tipo de evaluaciones. ¿Cuál sería el mensaje que le darías tú a estas carreras respecto del foco que tendrían que tener para de alguna manera ir asegurando el éxito de esta iniciativa? Y lo otro es respecto que nos cuente un poco de cómo fue la experiencia para los estudiantes, qué es lo que ellos les dijeron respecto de la evaluación final, cómo se sintieron, si les parece que es una buena instancia, un poco también pensando en que las carreras que se van a integrar pronto a las evaluaciones de ciclo necesitan poder entregar mensajes a sus estudiantes de manera de motivarles y de irlo incorporando en esta lógica que tú planteas de una evaluación que ya tiene que ver más que con la calificación, ¿cierto? Tiene que ver con un interés propio del estudiante de ir monitoreando su propio progreso. Eso, un abrazo. Ya, gracias Rodrigo. Mira, con respecto a tu primera pregunta, ¿qué mensaje daría? Yo creo que una de las cosas que más uno empieza a analizar es cómo empezar, ¿ya? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el equipo? Y uno se puede pasar 3 años en eso. Entonces, en ese sentido, yo digo tirarse a la piscina, ¿ya? O sea, no importa si no está totalmente perfecta como queremos, ¿ya? Nos pasó mucho con la experiencia de nosotros, nos pasó que nuestra segunda evaluación intermedia, la intermedia no nos poníamos nunca de acuerdo. Ya pasamos no sé cuánto tiempo armándola, yo creo que más que la primera, o casi los mismos tiempos. Y en un momento dijimos, ok, esto es lo que hay, con esto trabajamos y lo otro va para mejor. Ahora no estábamos en el principio, estaba bastante avanzada, pero en el fondo no pensar que no va a ser mejor el otro año, que también lo pensamos con la primera y que después dijimos ya, lo que sea, tirémonos, que vean 15 estudiantes, nos sirve igual, porque es una evaluación cualitativa, porque además tiene que ver con que lo que nos puedan mostrar, si bien no son todos los estudiantes y si bien tuvimos el mejor número la segunda vez, o sea, en el segundo ciclo, igual nos muestra algo. Y lo otro, un lado eso, y también como mensaje apoyarse harto con la DICUR. ¿Ya? Yo creo que para nosotros fue fundamental ya en su momento el CEDIT, ¿no es cierto?, que también es súper importante el apoyo, sobre todo como para analizar los resultados, como para ver los sistemas de evaluación en relación a lo que uno quiere evaluar, para seguir una secuencia, yo diría, y la DICUR porque tiene planificado también un manual que en el fondo un informe que está súper ejemplificado y que es muy fácil de seguir, por lo cual es como no tratar de inventar la rueda está y hay que utilizarla. Yo diría que ese es como el mensaje. Y el segundo, que mira, la verdad es que en la primera nosotros fuimos aprendiendo, Rodrigo, por lo cual en la primera evaluación yo las impresiones que tengo son de los estudiantes que los retroalimenté, ¿ya? Y la segunda evaluación de currícula, la segunda que hicimos, que es de evaluación de ciclo intermedia, que justo es que para vayan la práctica, ahí sí tengo mucha información, porque obviamente que mejoramos desde la gestión hasta que teníamos que evaluar para la segunda vez.
Entonces, en la primera, que es nuestra evaluación de ciclo inicial, los estudiantes agradecieron mucho conocer los aspectos buenos que tenían, o sea, lo que estaba bien y lo que había que mejorar. Y también ellos sugirieron algunos elementos como, por ejemplo, lo que nosotros incluimos, por ejemplo, decir, pucha, profe, en realidad sería súper bueno que nos enseñaran, no importa que fuera de manera cualitativa, pero alguna escala de desarrollo para saber un poco más lo de lo cognitivo, porque nos cuesta verlo, ¿ya? O sea, yo creo, entonces, esos elementos yo creo que son importantes porque los van empoderando los estudiantes. Yo creo que en la medida en que esto se transforme en una cultura, hay un empoderamiento también del estudiante porque siente que tiene una incidencia en su proceso curricular, en su proceso de formación. Y en la segunda instancia, cuando hicimos la evaluación de psicología intermedia, que es la que hicimos actualmente, que lo hicimos estamos usando harto en psicología las simulaciones clínicas, ¿ya? Que se llama, pero no es la simulación clínica con aspectos técnicos que son los fantomas, no, se llama simulación clínica, pero con pacientes estandarizados. Que algunos pueden decir, ¿es lo mismo que el role-playing? No, no es lo mismo que el role-playing, porque tú trabajas con un actor que hace las características del paciente. Y ahí sí tuvimos, no, ahí fue una revolución positivísima, o sea, primero teníamos, yo creí que iban a llegar 30, llegaron 55, de los 60 nos quedaron 4 para marzo, porque tenían 2 instancias para hacerla, fue presencial. Los profes encontraron que era fantástico esto que pudieran como retroalimentar en el momento los estudiantes, los estudiantes encontraban fantástico de que pudieran saber a lo que se podían enfrentar, pero además les disminuyó mucho su angustia frente al proceso de práctica que tienen ahora el 2022, porque habían pasado 2 años de pandemia. Por lo cual el saber que sí sé, ¿ya? Porque ellos llegaron y que nosotros también asumimos que dijimos, capaz que pucha, vamos a tener que hacer no sé cuántos arreglos porque no saben nada, no aprendieron nada en pandemia. Y yo creo que los docentes y los estudiantes se dieron cuenta que sí habíamos aprendido en pandemia, que en el fondo sí se había aprendido, que ellos sí tenían un logro de competencia que les permitía ir a la práctica y que esto se tenía que hacer. Y también les comentamos que habíamos estado haciendo esta evaluación inicial con los estudiantes en esta otra línea, porque son desempeños distintos, y que esto se tenía que seguir haciendo, que era como súper importante, digamos, para que ellos tuvieran claridad sobre sus propias competencias. Entonces, por eso yo te digo que yo lo percibo con un valor muy positivo por parte de los estudiantes. ¿Ah? Eso. Gracias, Loreto. Tenemos la pregunta ahí de Leila Tobar y luego Gema Pascual, a ver si volvió con el audio, Gema. Adelante, Leila. Ya, genial. Buen día. Hola, Leila. ¿Cómo está? Un gusto, profesora. Felicitaciones. Un Gracias. saludo también al resto del equipo de la DGB. Sí, de verdad que bien interesante. Yo estaba muy motivada a escuchar porque se han escuchado muy buenos comentarios de este trabajo que se hizo desde la facultad. De verdad me interesó mucho su frase donde dice instalar una cultura de calidad no punitiva, ¿no? Sino más bien para mejorar. Esa la anoté y la voy a rescatar. Sí, es diferente cuando se evalúa para castigar que se evalúa para mejorar, y es parte de lo que la institución también está avanzando en diversos proyectos. Bueno, anunciarle que probablemente lo vamos a estar visitando para conocer un poco más. Tenemos una misión para el próximo periodo que es tal vez rescatar mucho de estas experiencias exitosas que ustedes tuvieron y que puedan ser replicables también en otros momentos de evaluación de ciclo en otras carreras u otras facultades. Eso quería decir. De verdad, muchas felicitaciones al equipo de la DEDEC también. Sé que todos han trabajado colaborativamente para estos resultados. Así que por ahí nos vemos. Ya, gracias, Leila. Gracias, Leila. Anticipando trabajo 2022. Muy bien. Adelante, Gema. ¿Ahora se escucha? Sí, ahí sí. Sí. Oye, como en el transcurso de las preguntas, algunas ya se me han adelantado y se han ido respondiendo, así que felicitar, pero igual poner el acento en lo último que decía Leila, ¿no? El tema de rescatar estas experiencias y replicarlas y compartir con otras. Esto supongo que está en la retina, ¿no? de la comunidad de aprendizaje y también de la dirección de currículum por transmitir lo que ya esta comunidad ha aprendido de evaluación de ciclo.
¿Por qué lo digo? Porque estaba pensando en agronomía, porque hay vínculo con agronomía. Agronomía ha trabajado en estudios de casos también. Está en el diseño, solamente tiene los estudios de casos y va a utilizar estrategia para hacer reconocimiento de aprendizajes previos de estudiantes. Entonces, si bien no es lo mismo, se podría utilizar conectar su aprendizaje. Sí, yo ahí, más que una pregunta, es una vinculación. Es como esta necesidad que tenemos de pucha, ese bagaje de conocimiento que tenéis desde psicología, poder transmitirlo a otras carreras. Entonces yo animarles, si ayuda la DAC o si ayuda la DEDEC o el CEDIZ, pero intentar sacar un formato que pueda ayudar a difundir lo que se ha hecho, y luego si es verbal, mejor todavía, ¿no? Pero al final uno se agota, no sé. Es mi pregunta sugerencia. Es mi propuesta, dice la Gemma. Bien, ahí vamos a tratar de unirla con lo que dice la Leila. Claro, Sí, claro. son buenas ideas. Sí, yo creo que, como te digo, yo creo que es que hemos ido aprendiendo que en realidad la evaluación de ciclo, tú tienes diversas estrategias evaluativas y que va a depender la estrategia evaluativa de los resultados, o sea, a lo que tú quieras evaluar, ¿ya? ¿Ok? Y que los análisis de caso, de verdad que la manera online no cambia, o sea, al menos que tengas un problema de acceso a la información, digamos, tecnológica, no es muy distinto al caso cuando tú lo trabajas. Ahora es distinto y todo se puede adaptar. Nosotros aprendimos que todo se puede adaptar. O sea, si nosotros hubiéramos tenido pandemia y hubiéramos tenido que hacer la evaluación 2 que la hicimos con actores, está seguro que igual la hacemos vía online. O sea, la hacemos igual. Se llamará teleatención, otro nombre, pero se hace igual. Porque en el fondo es una herramienta súper útil para trabajar. Loreto, y me quedo con una pregunta más. Cuando yo sé que la evaluación de ciclo, claro, tiene esa mirada de para la mejora y no va con nota, eso está claro. Pero ¿se ha pensado o existe la experiencia de hacer algo con nota integrado entre asignaturas como precalentamiento a esta evaluación de ciclo? Mira, sí la hemos pensado, o sea, de hecho, nosotros antes en el plan 1 teníamos una evaluación integrada en tercero, que era como una evaluación de ciclo, pero bastante primitiva, ¿ya? Que era una evaluación donde se trabajaban 3 cursos de ese mismo nivel, que era psicología de la salud, intervención psicosocial, una práctica de intervención psicosocial y políticas públicas que teníamos en ese curso, o sea, que teníamos como curso. Entonces, nos juntamos los profes, armamos una integración con estándares, indicadores, y hacíamos que los estudiantes, que eran DA2, eran duplas DA2, que trabajaban en la práctica, ese curso intencionaba una evaluación, digamos, de los 3 cursos y el examen era obligatorio, un examen integrado. Y ese examen iba con nota que era el 30% para cada uno de los cursos. Entonces, también la hemos tenido como experiencia, es complejo, es súper complejo, pero la verdad es que sirve bastante. O sea, vale. es súper... Las reflexiones a las que llegáis, las recomendaciones son tremendamente valiosas, así que felicitaciones. Pero es súper complejo, ¿eh? O sea, no es tan fácil, pero se puede. La coordinación entre profesores exige harto tiempo. Sí, sí, pero además por eso también, Gemma, también dejar como una recomendación. Yo creo que es súper importante, todavía nosotros no tenemos la respuesta, ¿eh? Pero es algo que nos hemos ido cuestionando. ¿Cuándo son? Bueno, sabemos que los momeros, el hecho de que nos hayan organizado el currículum desde Dirección General de Docencia en esta idea de armonización curricular en ciclo, permite, por un lado, poder hacer estas evaluaciones integradas, ¿ya? Porque te permite tomar un foco. Y lo otro, yo creo que ahí uno avanza, cuando inician estos tipos de evaluación, uno se queda como en la actividad, ¿ya? Y la verdad es que lo primero que uno tiene que ver qué es lo que quiero evaluar, qué es lo que quiero evaluar aprendido, porque también es súper importante. No estamos evaluando algo que el estudiante no aprendió, o para que eso se evalúa durante un curso, estamos evaluando competencias, desempeño, y ese desempeño tiene que ver con algo que ya aprendió, y por eso son las competencias, no en un curso, sino que está integrado en varios cursos. Entonces sí, ahí la evaluación integrada tiene un foco bien importante, pero eso todavía nos cuesta que
que es nos cuesta transferirlo aún a los profesores. Estamos en eso. Ya. Pero felicitaciones de nuevo. Muchas gracias por sus preguntas, sus inquietudes, por las reflexiones también, que siempre son bien importantes para discutir sobre lo hecho y mejorar sin duda las iniciativas que ya se vienen realizando. Para finalizar, queremos agradecer a la comunidad de aprendizaje Baluarte de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencia de la Salud, aquí específicamente a Loreto Riquelme, que ha tenido que representar a la comunidad, al equipo, a Berta Escobar, a Ana Barrera, a la Nevis Candón, a Cristian de las Harpi y María José Baeza, ¿no? Y que nos han acompañado y nos has descrito de muy buena manera, Loreto, la experiencia desarrollada durante este tiempo, esta mañana con nosotros. Ya, También gracias, decirle Ricardo. que los invitamos para el día martes 18 de enero, desde las 10 horas, desde las 10 de la mañana, para que nos acompañen en este cuarto webinar denominado Metodología HyFlex, una experiencia de aprendizajes de la química con estudiantes de bachiller en Ciencias y Humanidades, que desarrollará la profesora Patricia Mejías Lagos del Departamento de Ciencias Biológicas y Química de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco. Por lo tanto, invitadas para el próximo martes, hay jornadas en donde también se van a discutir otros elementos u otras experiencias sobre evaluación de ciclo. Vamos a tener también la carrera de Nutrición y Dietética en la próxima semana en experiencias muy similares y en donde al parecer la Facultad de Ciencias de la Salud va liderando estas iniciativas de evaluaciones de ciclo con diversas metodologías, pero también hay sin duda otras experiencias durante la próxima semana. No olviden que nos vamos a poner en contacto con ustedes para difundir los recursos utilizados por nuestros invitados, sus presentaciones, los links para las grabaciones, ¿no es cierto?, de este tercer encuentro. Así que muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias Loreto, equipo, bienvenidos a esta instancia y esperamos volver a encontrarnos ya la próxima semana, específicamente el próximo martes. Que estén muy bien y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Ricardo. Chao, hasta luego a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chau, Gracias a chau. ti. Chao, chao.